que antes de empezar a entrar en materia de su importancia y su frecuencia, debemos eh, primero conocer, saber, definir lo que es salud. ¿Y qué es la salud? La salud es... un momentito, por favor, disculpen. Ok. Ok, la definición de salud. ¿Qué es la salud? La salud comprende todo el completo estado de bienestar, tanto físico como social y como mental, más no solamente la ausencia de ciertas afecciones o enfermedades o patologías de base, no, es todo este conglomerado de situaciones. El bienestar físico comprende todo lo que nosotros hagamos para fortalecer y para cuidar nuestro cuerpo. El bienestar social tiene que ver con todos los factores que participan en la calidad de vida de nosotros, en nuestra relación entre nosotros y el entorno social. Y por último, yo creo que es más importante el bienestar mental. ¿Qué es el bienestar mental? Que comprende todas nuestras sensaciones positivas, nuestra predisposición eh, a hacer situaciones que nos generen estrés, nuestra capacidad de resolver problemas, y es el equilibrio entre una persona y entre todo el entorno, todo su entorno sociocultural. En los días, en estos días, se vive una vida bastante agitada. Entonces, el estrés es un factor fundamental que va deteriorando de a poco nuestra salud, va disminuyendo nuestra inmunidad, va disminuyendo nuestra respuesta de nuestro cuerpo para enfrentar las diversas enfermedades, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que si no tenemos estos tres factores bien delimitados, no vamos a entrar en un buen estado de salud. Bueno, continuando con la charla, debemos saber que ya desde hace varios años ya se sabe, se conoce que la salud de todo ser humano está compuesta por diferentes determinantes, diferentes factores, y a esto se les denominan los determinantes de la salud. Como en términos generales, los determinantes de la salud se componen por tres grandes grupos: los factores ambientales, los factores genético-biológicos y los factores socioculturales. En los factores ambientales son todos los factores que tienen que ver con el medio ambiente. Ejemplo, la calidad de agua que consumimos, la calidad de aire o qué tan contaminado esté el aire que respiramos, nuestro nivel de educación. Entonces, todos estos factores externos, la exposición al tiempo de exposición que tengamos a la luz solar, todos estos son factores que van a ir sumando puntos y que nos van a ir deteriorando de manera progresiva nuestro buen estado de salud. Cabe recalcar que los factores ambientales son factores de riesgo que no son modificables, o sea, no hay manera de que nosotros los podamos cambiar. Entonces, hay que tener en cuenta mucho esto, ya que si bebemos agua que no esté correctamente purificada o que no esté correctamente filtrada, se van a venir presentando patologías como diarreas, disenterías, como parasitosis, aparición de diversas patologías simplemente por consumir agua en mal estado. También dependiendo de nuestro entorno, si estamos en ambientes donde esté muy contaminado el aire que respiramos, estamos en la calle, estamos respirando mucho dióxido de carbono, ya se pueden presentar a larga data patologías de tipo respiratorio, como fibrosis pulmonar, EPOC, bronquitis crónica. Entonces, hay un sinnúmero de patologías que podemos evitar con solamente conocer cuáles son nuestros factores ambientales que nos estarían afectando. Continuando, el otro grupo que ya tiene que ver un poco más de manera intrínseca con la salud de cada individuo son los factores genéticos y biológicos. Estos factores genéticos y biológicos eh, son diversos, o sea, y tienen que ver con la edad, con el sexo, con la raza, y algo muy importante, tiene que ver mucho con nuestra historia familiar.
hay enfermedades que tienen más prevalencia en el sexo femenino que en el sexo masculino, por ejemplo. Hay enfermedades como la osteoporosis que tiene prevalencia por el sexo femenino, el cáncer de mama por el sexo femenino, las infecciones de tracto urinario, que son infecciones y patologías bastante frecuentes en las mujeres, ¿no? En cambio, en los hombres ya tenemos otro tipo de enfermedades, como la hipertensión, como los infartos agudos de miocardio, como la caída de pelo. Eso es un problema que ahora se ve mucho en hombres y hasta en hombres jóvenes a partir de 35 años. Ya están presentando alopecia, caída de cabello debido a situaciones de estrés. Y esto se da simplemente porque el sexo masculino tiene una predisposición para eso, una mayor predisposición para eso, ¿no? Bueno, entonces otro parámetro que tenemos que tener en cuenta, que es nuestra historia familiar. Si nosotros tenemos un abuelo hipertenso o un papá hipertenso, nuestras probabilidades de ser hipertensos suben. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto. No les estoy diciendo que obligado vamos a ser hipertensos simplemente por tener una historia familiar, no, pero tenemos que tener en cuenta eso y ponerle como advertencia, hay que poner entrar en estado de alerta. Ok, si mi historia familiar viene hipertensión, viene diabetes, viene cáncer, viene alguna otra patología, tenemos que entrar y hacer prevención de alguna de estas, ¿no? Continuando, y desde mi punto de vista viene el grupo más importante de todos estos factores de riesgo, que son los factores socioculturales. Y dentro de estos factores socioculturales entran todos nuestros hábitos que sean tanto nocivos como beneficiosos. Y estos hábitos van a influir de manera directa en nuestra salud, de manera directa. Entonces, ¿qué es lo bueno de estos factores? Que sean buenos o malos, nosotros los podemos modificar. O sea, podemos disminuir la ingesta de alcohol, podemos disminuir o eliminar de nuestras vidas el tabaquismo, podemos iniciar una dieta rica en fibra, una dieta rica en proteínas, iniciar con actividad física. Ahora en la sociedad se ve mucho, o ya hay una cultura deportiva, porque ya ahora hay mucho, la gente está haciendo mucho deporte, está yendo más al gimnasio, está buscando hacer actividad física y eso es muy bueno para prevenir y fomentar la salud y para prevenir enfermedades. Entonces, eh, hay, hay, hay factores de riesgos que los podemos modificar, como estos que les mencioné anteriormente. Si tenemos dietas ricas en grasas, elevadas en sal, lo más probable una dieta rica en sal es que en algún momento nos predispongamos para padecer hipertensión. Dietas ricas en carbohidratos y grasas, podremos subir obesidad, diabetes, hiperlipidemias y una cantidad de patologías más, ¿no? Entonces, continuamos. Como les dije, lo más importante, lo más importante que debemos realizar siempre va a ser la prevención. La prevención. Es por esto que a pesar de estar tan avanzados tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las diversas enfermedades, la prevención sigue siendo el pilar fundamental para evitar cualquier deterioro de nuestra salud, ¿no? Entonces, la prevención es importante, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a mantener una vida sana, tanto activa como proactiva. Entonces, es la parte fundamental para prevenir cualquier enfermedad. Y como punto número uno, debemos disminuir o empezar por el cambio o mejorar los factores de riesgo que nos podrían predisponer para cualquier enfermedad. ¿Y a qué me refiero con mejorar o el cambio de estos factores de riesgo? Disminuir nuestra ingesta de alcohol, disminuir el consumo de tabaco, cambiar nuestra dieta que sea, si es rica en grasas o rica en sal, cambiar a dietas que sean hiperproteicas, con bajo contenido de calorías, con un alto contenido de proteínas, con cero porcentaje de grasas, que sí es posible lograr llegar a hacer dietas que nos van a ayudar de manera espectacular y nos van a mejorar de manera favorable nuestro estado de vida y nuestra calidad de vida. Bueno, otro estadio de la prevención sería
una vez que ya esté instaurada cualquier tipo de patología, detectar a tiempo esa patología y detener el avance, la progresión de esta enfermedad, también es parte de hacer prevención. Entonces, y por último, atenuar las consecuencias de esta. Si ya tenemos un paciente con diagnóstico reciente de hipertensión, diabetes o hipotiroidismo, eh, tratar de disminuir las consecuencias que podría generar o los daños futuros que podría generar eh, estas, eh, estas enfermedades ya diagnosticadas. Ejemplo, los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos hay que hacer un estudio con ellos, un estudio muy amplio, muy extenso, en donde la prevención sería primordial. Una vez diagnosticada la diabetes, podemos realizar un sinnúmero de cosas. Tenemos que cuidar su función renal, tenemos que cuidar su función hepática, su función gastrointestinal, porque la diabetes va dañando poco a poco todos estos órganos. Entonces, detener el avance y atenuar las consecuencias en caso de que ya tengamos una enfermedad diagnosticada o de reciente diagnóstico, es muy importante para la prevención. Bueno, continuando con qué es prevención. La prevención de la salud está constituida por 3 niveles. La prevención primaria, que es el primer nivel, la prevención secundaria, el segundo nivel, y la prevención terciaria, que es el tercer nivel. En términos generales, la prevención primaria se encarga de la promoción, de fomentar, de educar al paciente, de las diversas patologías que estamos haciendo. Esta charla literal es mi primer nivel de prevención, porque estamos tratando de educar a la sociedad, estamos tratando de fomentar hábitos que sean beneficiosos para la vida de todos ser humanos y de toda la sociedad. Entonces, la prevención primaria, ¿en qué consiste? Consiste en tomar medidas que estén destinadas para prevenir la aparición de una enfermedad o de cualquier problema de salud. Es decir, como les he dicho en reiteradas ocasiones, hay que evitar exponernos a hábitos nocivos que en cualquier momento podrían llegar a perjudicar nuestra salud. Bueno, la prevención secundaria, ¿en qué consiste? Consiste en tanto realizar procedimientos como controles y exámenes rutinarios de salud. Y el diagnóstico a tiempo de las enfermedades también es prevención, ¿no? Y es en este escalón donde se basa nuestra charla. En los controles, en los exámenes de rutina que nosotros debemos realizar con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante realizar este control. Bueno, la prevención terciaria, que es el tercer nivel, que es ya cuando ya estamos un poco avanzados en alguna patología, que consiste en el tratamiento, la rehabilitación, en caso de que ya haya generado algún daño la patología de base, rehabilitar y prevenir que hayan secuelas de cualquier tipo ya de daño instaurado, es parte de la prevención terciaria. Bueno, volviendo al segundo escalón, que es donde nosotros nos estamos centrando, los controles rutinarios tienen que ser realizados con frecuencia, ¿ok? Mínimo 2 veces al año. Y estos controles no tienen que ser solo, o sea, no es simplemente ir a acudir al médico, sacar una cita con cualquier médico general o especialista, ok, hágame los controles. No, tienen que ir acompañados de su batería de exámenes de laboratorio, porque nosotros podemos decir, me siento bien, me siento activo, me siento lleno de vida, pero sin embargo nosotros no sabemos cómo estamos por dentro, internamente, obviamente, no sabemos cómo está funcionando nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una máquina espectacular, perfecta, pero no podemos saber cómo estamos funcionando sin un examen de laboratorio. El laboratorio aliado a nosotros, aliado al IESET, Labs, cuenta con un paquete de prevención bastante interesante, bastante completo y a un precio muy accesible.
en donde consta de biometría hemática, de examen físico, químico de orina y ecoparasitario, que son los tres exámenes fundamentales para realizar prevención. Entonces, continuando, ¿qué es lo que va a valorar? ¿Qué es lo que vamos a valorar en estos exámenes? ¿No? Entonces, como les decía, los exámenes de control y las consultas de control deben ir acompañados de una batería de exámenes de laboratorio. Y estos son la biometría hemática, el examen general de orina y un coproparasitario. En la biometría hemática es un análisis bastante sencillo, yo diría yo que es el más sencillo, pero definitivamente el más importante. Con tan solo un análisis sanguíneo podemos asegurar prevención efectiva. Dependiendo de los parámetros que vayamos a pedir, es posible diagnosticar un sinnúmero de enfermedades, enfermedades hepáticas, enfermedades digestivas, enfermedades que nos puedan provocar un riesgo cardiovascular. Hasta podemos diagnosticar enfermedades hematológicas, neoplasias hematológicas, o sea, tumores de la sangre. Podemos diagnosticar la presencia de leucemias, de linfomas. Bueno, pero eso lo vamos a ir descubriendo a medida que va pasando la charla, ¿ok? Bueno, la biometría hemática consta de un examen de sangre, consta de biometría hemática y de la química sanguínea. La química sanguínea es súper importante porque con esta podemos ya diagnosticar enfermedades muy prevalentes como la diabetes, la hipertensión, enfermedades hepáticas, hipotiroidismo, un sinnúmero de enfermedades. Podemos ver cómo está el funcionamiento, cómo está eh, el funcionamiento de nuestro riñón, de nuestro hígado. Entonces, podemos descubrir diversas patologías. Bueno, como les decía, la biometría hemática es un estudio sencillo que ayuda y aporta con gran cantidad de información y es la ideal, es la más utilizada para realizar los controles de salud. Como les decía anteriormente, realizar visitas periódicas al médico no simplemente tienen que ser las visitas al médico, tienen que ir acompañadas de esta batería de exámenes, ¿no? Entonces, la biometría hemática trata de evaluar diferentes series. Evalúa la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. La serie roja va a evaluar todos los glóbulos rojos, va a evaluar la hemoglobina, el volumen corpuscular, el hematócrito. ¿Y qué es la hemoglobina? La hemoglobina es un factor bastante importante, es una proteína que está presente dentro de los glóbulos rojos, que es la encargada de transportar oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos una hemoglobina disminuida, significa que estamos llevando poco oxígeno a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a presentar las anemias, los diversos tipos de anemias. Solamente con este factor, con este resultado de examen, ya podemos empezar a diagnosticar que si estamos frente a una anemia por déficit de hierro, por anemias por déficit de vitamina B12, anemias por trastornos crónicos o en pacientes hipertiroideos, anemias por falla renal. Solamente con este parámetro hay una cantidad y un sinnúmero de enfermedades que podemos empezar a diagnosticar. El hematócrito, otro factor bastante importante dentro de la evaluación de la serie roja, es el porcentaje de glóbulos rojos que corre por nuestra sangre, ¿no? Entonces, un hematócrito elevado significa que estamos con mucha concentración, que hay exceso de glóbulos rojos en nuestra sangre. Pero un hematócrito disminuido ya nos hace pensar ya en otras patologías. Un hematócrito disminuido significa que hay pocos glóbulos rojos en la sangre, un poco porcentaje de glóbulos rojos y hay prevalencia de otros elementos de la sangre, como puede ser aumento de las plaquetas o aumento de los glóbulos blancos. Podemos diagnosticar leucemias, linfomas con estos valores, ¿no? Bueno, el volumen corpuscular es un factor que mide el tamaño de nuestro glóbulo rojo, ¿no? Entonces, esto también es bastante importante. ¿Por qué? Porque un glóbulo rojo de tamaño adecuado nos va a nutrir de manera eficiente. En cambio, un glóbulo rojo de tamaño disminuido no va a suplir nuestras necesidades diarias de oxígeno. Bueno, dentro de la serie blanca vamos a evaluar los neutrófilos, vamos a evaluar los linfocitos, los eosinófilos. Estos, como en términos generales, son las tres líneas dentro de los glóbulos blancos, que son los elementos formes de nuestra sangre, para defendernos de todos los agentes externos. Los neutrófilos son los glóbulos blancos, que son los encargados de defendernos contra bacterias, contra virus,
contra cualquier ataque externo que tengamos. Entonces, esto va a ser muy importante, ¿no? Nos va a ayudar con la con, nos va a ayudar con el diagnóstico. Si tenemos neutrófilos elevados, vamos a empezar a pensar en que estamos frente a una infección de tipo bacteriana. Entonces, si tenemos un examen de un paciente que viene con fiebre y no sabemos la causa de esta misma fiebre, con una biometría podemos diagnosticar, ok, estamos frente a un ataque bacteriano y estamos diagnosticando, ok, por esto. Entonces, el recuento de linfocitos también nos va a ayudar con el diagnóstico de infecciones virales. Y por último, pero no menos importantes, los eosinófilos. En la actualidad se ve que hay muchos pacientes que tienen con constante repetición que gripe, que tos. Entonces, con este parámetro podemos ver si estamos frente a una reacción alérgica o afecciones alérgicas. Pueden ser asma, puede ser rinitis. Entonces, con simplemente una simple biometría hemática podemos llegar al diagnóstico de diversas enfermedades, ¿no? Por último, y continuando, de todos los elementos formes de la sangre, la serie plaquetaria. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar el recuento de plaquetas? Nos ayuda a, a ver cómo está nuestro estado de coagulación, porque las plaquetas son los elementos y las células de la sangre que están implicadas directamente en el fenómeno de la coagulación. Entonces, un paciente que tenga elevadas las plaquetas eh, va a tener una mayor predisposición a que tenga eventos trombóticos, ¿no? Eventos de coagulación. Su sangre va a estar en un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, también en pacientes que tengan disminuidas las plaquetas, no se van a presentar eventos trombóticos, pero también se pueden presentar. Pero un paciente con plaquetas disminuidas se van a presentar con mayor frecuencia, se van a presentar sangrados. Entonces, esto es muy importante para el control, para los controles rutinarios, porque podemos ir evaluando de manera progresiva, de manera secuencial, cómo está nuestro estado, simplemente con saber una biometría hemática. Bueno, continuando, y haciendo una recapitulación, con un estudio de biometría hemática podemos prevenir la aparición de anemias, leucemias, trombocitosis y nos va a ayudar en el diagnóstico tanto de infecciones virales como bacterianas. Continuando, en la bioquímica sanguínea, acá se evalúan ya diversos parámetros, en donde incluye la glucosa, la glucemia, tenemos las enzimas hepáticas, los parámetros de función renal. ¿Por qué es importante pedir la función renal? Porque en pacientes que pueden ser asintomáticos, pueden estar en una vida normal, según ellos activa, pero no sienten nada, simplemente ellos creen que están bien, se hace la bioquímica sanguínea y se descubre que ya su riñón ya empieza a disminuir su vida útil, ya empiezan a haber pequeños fallos en la función renal. También se descubre que hay pacientes que están totalmente asintomáticos y su glucosa está por 180, 160. Entonces esos son hallazgos ya aislados y hay que ver desde cuándo viene ese problema. Y sin embargo los pacientes no sienten nada. Por eso los controles tienen que ser periódicos. ¿Okay? Otro de los hallazgos muy frecuentes se encuentra con bastante frecuencia pacientes hiper o hipotiroides que simplemente se debutan como, ok, doctor, mire, me siento estreñido, desde hace tiempo vengo estreñido. Ok, entonces nosotros vemos la bioquímica sanguínea. Generalmente los pacientes hipotiroides hacen mucho estreñimiento. Entonces, con esta bioquímica podemos empezar a diagnosticar diversas enfermedades, ¿no? La función hepática no es fundamental, ya que hay diversas maneras de presentarse un fallo hepático, ¿no? Hay pacientes que toman medicación con frecuencia y esta medicación que se toma con frecuencia suele ser bastante nociva para el hígado, porque es por el lugar por donde se filtra, por el lugar por donde se elimina. Y entonces hay que ver cómo está esa función hepática, a ver
hay que recordar que el hígado es el filtro de todo nuestro cuerpo, el hígado y riñones es el filtro de todo nuestro cuerpo, entonces tenemos que cuidarlos. Bueno, continuando, y otro examen que está dentro del paquete de labs es el examen general de orina, que el examen general de orina consta del físico, el químico y el sedimento. Eh, el examen físico de orina va a evaluar diversos factores. Va a evaluar el volumen, va a evaluar el color, va a evaluar el aspecto de las diversas orinas. Eh, Hay que también estar pendientes de esto. El color de la orina tiene que ser color ámbar o amarillo pálido, ¿no? Pero esto va a ser muy, muy, muy variable debido a que eso influye en nuestro estado de hidratación, si es que consumimos la cantidad de agua diaria, si es que estamos consumiendo algún otro medicamento, o inclusive hay personas que tienen una dieta rica en alimentos que tienen beta-caroteno, que el beta-caroteno es un pigmento que está presente en ciertos vegetales, esto va a cambiar el color de la orina, la puede tornar mucho más naranja o la puede tornar morada. Entonces, esto es muy, muy, muy variable, pero es muy importante. Entonces, otro parámetro que se evalúa dentro del examen de orina es el aspecto. El aspecto de la orina tiene que ser una orina transparente, amarilla transparente. No tiene que ser turbia. Si ya observamos una presencia o una orina turbia en la muestra, nosotros a lo que vamos al baño en la mañana, orinamos, observamos una orina turbia, ya podemos hablar de que hay presentes bacterias o células epiteliales o hay presencia ya de glucosa en la orina. Entonces, es muy importante evaluar todo esto. La química en el examen químico de orina. En el examen químico de orina se van a evaluar un sinnúmero de parámetros. Debemos observar si es que hay presencia de glucosa en orina, si estamos eliminando bilirrubina por la orina, si hay presencia de cuerpos cetónicos, si hay hemoglobina, si estamos eliminando proteínas. Generalmente la eliminación de proteínas está asociada con daño renal. Debemos conocer también el pH de la orina porque eh, el pH de la orina es muy, muy importante generalmente en pacientes que tienen infección de vías urinarias a repetición y en estos controles periódicos que se les hace y si su pH de la orina es muy alcalino a repetición, esto es indicativo de que hay algún germen que está degradando la urea y por eso la orina se vuelve alcalina. Entonces, a pesar de que no tengamos sintomatología, hay una infección de vías urinarias presente, ¿ok? Hay una presencia de bacterias en la orina. Entonces, ahí es donde debemos ya dar tratamiento y luego ir a un cultivo, que es un examen ya un poco más profundo, ¿no? Entonces, la glucosa en la orina es un hallazgo que no tiene que haber, o sea, no hay ningún momento en el que nosotros debamos eliminar glucosa por orina porque en el momento en que nosotros eliminamos glucosa por orina significa que estamos con una glucosa sanguínea por encima de 160, 180, ya literal estamos hablando de pacientes diabéticos. Y si nosotros encontramos ese hallazgo de glucosa en orina, ok, tendremos que hacer todos los estudios correspondientes para buscar si hay la presencia de diabetes o no. Entonces, continuando, como les decía, ¿por qué es importante saber la presencia, si hay presencia o no de proteínas en orina? La proteinuria está asociada, como les dije, está asociada a daño renal directo. Se considera como un factor de riesgo para desarrollar cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. No obstante, la proteinuria puede ser transitoria, claro que sí. La presencia de proteínas puede ser transitoria y puede ser que esté ligada a diversos eventos. Por ejemplo, un paciente que haya hecho fiebre el día anterior y se realiza un examen de orina, probablemente encontremos proteínas, pero esto no significa que estamos frente ante daño renal. Ejemplo, en pacientes hipertensos y diabéticos. La hipertensión tiene daño en órganos diana, los tres fundamentales, los principales que afectan la hipertensión y la diabetes son el cerebro, la retina
y los riñones. Entonces, tenemos que evaluar siempre en ellos la función renal. Generalmente los pacientes diabéticos hipertensos tienen que llevar controles con oftalmología porque su retina se daña, se empiezan a quedar ciegos, ¿no? Entonces, eso. Otro factor, y ya para no cansarlos, los nitritos, la presencia de nitritos en orina indica que hay la presencia de bacterias y automáticamente nosotros en la atención primaria, viene el paciente consulta, me trae su examen de orina y yo veo que hay la presencia de nitritos, independientemente de la cantidad de bacterias que tenga, yo ya sé que estoy frente a una infección de vías urinarias, entonces es muy importante este parámetro. Por último, el sedimento. El sedimento de orina, ¿qué trata de buscar? Trata de buscar la bacteria, trata de buscar si hay presencia de hongos, si hay presencia de cristales. Los cristales son diversos tipos de minerales y si están presentes es porque ahí probablemente se esté formando un cálculo renal. Entonces, hay que buscar si es que hay presencia de eritrocitos, presencia de leucocitos. Se buscan diferentes patologías. Continuando, el examen coproparasitológico que lo realizamos acá en Labs evalúa de forma consistencia las heces y siempre se trata de buscar si es que hay presencia de moco, si hay presencia de sangre, si hay presencia de ácidos grasos. ¿Por qué se busca esto? Porque generalmente los pacientes con síndrome de mala absorción presentan diarreas con heces con bastante grasa, pacientes que tienen colitis o enfermedad inflamatoria intestinal hacen bastante diarreas con moco y con sangre. Entonces, hay pacientes que no sienten nada más y se hacen el coproparasitario y encontramos estos hallazgos, ¿no? Y bueno, y generalmente los parásitos que más encontramos son la yardia, los ascaris y los oxiuros, que son de los parásitos más encontrados en los niños generalmente. Bueno, y como les decía, ¿con qué frecuencia debemos realizar estos controles rutinarios de salud? Lo he dividido en dos grandes grupos. El control es en pacientes que tengan patologías preexistentes y pacientes que no tengan patologías preexistentes. Entonces, en un paciente que no tenga patologías preexistentes, menor de 45 años, lo mínimo que debe hacer es un control médico al año, lo mínimo, un control médico al año con exámenes de laboratorio. Pacientes entre 45 y 55 años, que se dice que este es el rango de edad donde empiezan a debutar todas las enfermedades crónicas degenerativas, sea hipertensión, diabetes, fallo renal, falla hepática, mínimo un control de rutina al menos 2 veces al año junto con su batería de exámenes correspondientes. Y en pacientes de más de 55 años que no tengan patologías preexistentes, de manera obligatoria, mínimo 2 veces al año, ¿ok? Pacientes entre 45 y 55, al menos 2 veces al año. En menores de 45 años, mínimo una vez al año, y pacientes de más de 55 años sin patología preexistente, de manera obligatoria, mínimo 2 veces al año. Si pueden ser más, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, los controles rutinarios en pacientes que ya tengan patologías preexistentes en el rango de 45 y 55 años, mínimo 3 controles al año más control con exámenes de laboratorio cada 3 meses. Eso quiere decir que debemos realizar 4 controles de análisis sanguíneos al año. Y pacientes de mayores de 55 años, el control tiene que ser mensual. El control tiene que ser mensual, ¿por qué? Porque debemos estar viendo y debemos hacer el seguimiento en caso de que cómo esté yendo el apego al tratamiento, si la medicación está haciendo efecto, si es que me está faltando dosis. Entonces, por eso en pacientes con mayores de 55 años y que tengan patologías preexistentes, el control tiene que ser mensual. Bueno, y por último, para ya culminar la charla, debemos concluir que la prevención es el primer paso que todos debemos dar para estar en completo bienestar, en todos los bienestares, tanto físico, social, mental, y llegar a tener un buen estado de salud. A términos generales, los controles médicos deben ser mínimo 2 veces al año. Mínimo 2 veces al año junto con su batería de exámenes de laboratorio. Por último, debemos concluir que modificando, mejorando nuestros hábitos, disminuimos de manera exponencial la aparición de diversas patologías. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Hemos concluido el día de hoy la charla.